¿Y yo dónde Buenas me siento? tardes. Vale. Pues después de este interesantísimo panel que hemos tratado de temas de ciberriesgo, quizás ahora el tema que vamos a tratar no esté tan a la vanguardia en el mundo de la gerencia de riesgo, pero sin lugar a duda alguna puedo asegurar que es muy, muy interesante y que prácticamente todos los que estamos en esta sala pues lo vivimos en nuestro día a día. Yo estoy convencido de que cada día en nuestras empresas gestionamos los riesgos mejor, con mejores técnicas, mejores herramientas, pero nos surge un reto. ¿Comunicamos adecuadamente ese resultado de la gestión de riesgo para la toma de decisiones? ¿Somos capaces de poner en valor esa gerencia de riesgo ante nuestros comités de dirección, nuestros consejos de administración o incluso nuestros pares en nuestras organizaciones? ¿Qué hacer o qué podemos hacer para poder introducir la gerencia de riesgo de manera periódica en las agendas y en los órdenes del día de los consejos, de los comités de dirección, etcétera? O una pregunta más sencilla, ¿verdaderamente la gente con la que interlocutamos quiere oír hablar de riesgo? Pues para tratar estas cuestiones y otras más, pues tenemos aquí un panel de expertos que estará moderado por Carlos Salas. Carlos Salas es periodista, ha dirigido varios medios de comunicación y es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que moderará el panel compuesto por Soledad Llamas, que es su directora de auditoría interna, gestión de riesgo y control interno del canal Isabel II, Ega García, que lo tenemos en remoto, que es el Risk Internal Control and Compliance de Amazon, y por último Álvaro Medina, que es el director corporativo de riesgos y control interno de OLA. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por participar en este congreso y todo vuestro. Muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Escucháis bien, verdad? Vale, gracias. El 80% de los problemas de una empresa son problemas de comunicación. Correos electrónicos que no se entienden, informes mal organizados, incomprensibles, PowerPoints aburridísimos. Y luego malentendidos entre los departamentos, porque tienen formas de trabajar diferente o formas de comunicar diferente. En mi experiencia en el trabajo en multinacionales y en compañías españolas me ha llevado a pensar que una mala comunicación puede hacer que al final haya peligrosos malentendidos o que se extiendan rapidísimamente los rumores en una empresa, sobre todo delante de la máquina de café, y que al final eso lleve a tomar malas decisiones. Bueno, como ha dicho el presentador, soy Carlos Salas, soy periodista, doy clases de comunicación en el IES, en universidades y también para empresas. Y aquí venimos a hablar de comunicación, pero de la buena comunicación. Y claro, todos dirán, ¿qué es la buena comunicación? Es muy importante porque la comunicación en las empresas, en todas las empresas, se basa en tres pilares esenciales que creo que todos ustedes comparten. Uno, que es hacia dónde vamos, y eso lo tienen que saber todos los empleados, que es lo que llaman la visión. Dos, ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? Cosa que tienen que saber los empleados, que es la misión. Y en tercer lugar, las reglas que hay que seguir para llegar a eso. Pero es que yo añadiría una cuarta, que es que los empleados tienen que saber cuáles son los riesgos que afronta la empresa y los que va a afrontar en el futuro. Y por eso yo creo que vamos a aprovechar la experiencia de tres personas expertas y que tienen esa responsabilidad en tres empresas muy destacadas. Voy a empezar con preguntas. Vamos a ir de lo general a lo particular. Voy a empezar con Álvaro. Álvaro, ¿qué papel juega la comunicación en la gestión de riesgos? Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí hoy en este congreso y muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta, por esta primera pregunta. Bueno, cuando hablamos de riesgos y comunicación, nos podemos quedar en lo obvio. Muchas veces se dice, oye, ¿cómo comunico yo los riesgos que hemos identificado, los planes de acción? Y entonces, pues bueno, esto es, sí, definir a quién, en qué momento, por qué canal es lo más adecuado, ¿no?, efectuar esta comunicación.
Pero la comunicación de los riesgos, una vez son conocidos y han sido analizados, yo diría que es, siendo el aspecto más obvio de la problemática, es la punta del iceberg. O sea, realmente yo entiendo la gestión de riesgos, toda ella, desde que identifico los riesgos, los analizo, los estudio, los comparto, le doy la vuelta a los mismos, lo entiendo todo ello como un proceso de comunicación. Porque cuando hablamos de riesgos en una organización, no hay reglas. Cuando hablo de riesgos, sobre todo los riesgos estratégicos, los riesgos de negocio, los riesgos no fácilmente asegurables o no asegurables, por mucho que lo he intentado en mi carrera profesional, no hay reglas. Es decir, si yo tengo la oportunidad, o a alguien se le ocurre, la oportunidad de abrir una nueva delegación de la compañía en un país nuevo, si decidimos presentar una oferta, en nuestro caso, que somos una compañía de infraestructuras, si queremos presentar una oferta para un hospital en Panamá o queremos, pues no lo sé, efectuar una inversión, una compra de otra compañía, etc., aquí no hay reglas. Está lleno de riesgos, pero son riesgos que persiguen una oportunidad. Entonces, por mucho que yo lo he intentado, yo no puedo decir una fórmula matemática que me diga, sí, hay que ir a Kazajstán. O no hay que ofertar esta presa en Colombia. No hay unas reglas claras. Entonces, de alguna forma, el proceso de identificación, análisis de riesgos, es un proceso donde tenemos que balancear siempre tres factores. El riesgo de la iniciativa, su encaje estratégico y el beneficio que nos va a reportar. Yo puedo asumir grandes riesgos si a cambio voy a tener potencialmente grandes beneficios, obviamente, o si, no siendo los beneficios a corto plazo claros, sí que esa iniciativa encaja claramente en mi plan estratégico. Pero yo no tengo una fórmula que me diga riesgo más encaje estratégico al cuadrado más beneficio igual a sí, o igual a no. Entonces, todo se tiene que articular en procesos de diálogo y en establecer los foros de decisión adecuados. Nosotros tenemos un comité de inversiones, un comité de contratación, donde obviamente vamos a estos comités con análisis de marketing, planes de desarrollo de negocio, informes de riesgo país, informes de riesgo técnico y financiero de las operaciones, pero al final la única respuesta que encontramos como válida es un análisis multidisciplinar de todos los directivos o de todas las áreas involucradas. Entonces, de alguna forma, ¿qué riesgos afrontamos? Si los queremos afrontar y cómo los vamos a encarar, con qué medidas de respuesta. Y en última instancia decir, bueno, no hay medidas de respuesta suficientemente eficientes y no vamos a hacer esta iniciativa o esta aventura, es un proceso puro de comunicación, de diálogo y comunicación, y de contrastar diferentes visiones y diferentes objetivos de las diferentes áreas involucradas. Gracias, Álvaro. Soledad, bienvenida. Muchas gracias. Soledad, hay una cosa que creo que a la gente le gustaría saber. ¿Cómo hacer llegar mejor el mensaje de la gestión de riesgos a otras profesiones, de la importancia de la gestión de riesgos a otras profesiones? Gracias, Carlos. Yo creo que es esencial, ¿no? Que me escucho un montón, no sé vosotros. Sí. Está muy bien la comunicación, pero no sé si tanta comunicación, ¿eh? Bueno, seguro que lo solucionan por detrás. ¿Se oye bien? Perfecto. Tenemos que contar lo que hacemos a otras profesiones. Cumplimiento, calidad, control de gestión, recursos humanos. ¿Entienden los conceptos de riesgos? Yo creo que eso es algo que todos tenemos que hacer. Y como con Carlos dijimos de dar ejemplos, quería compartir uno con vosotros. Alicia me llamó hace unos meses y me dijo si me atrevías a grabar un podcast para Agers. Yo pensé, es una buena oportunidad precisamente para
contar a otros compañeros a qué nos dedicamos. Entonces pensé en un concepto que a veces no es muy fácil, que es los riesgos emergentes, y lo comparé con el tango. Sí, con el tango. ¿Por qué con el tango? Con el tango estás concentrado en tu pareja, estás concentrado en la música, en el ritmo, ¿no? Es el mindfulness absoluto. Y en cierto momento tienes que abrir el abrazo y miras a la sala y ves otras parejas y ves qué está pasando y reaccionas. Y eso nos sucede con los riesgos emergentes. Nosotros estamos concentrados en nuestra empresa, en nuestros riesgos, KRIs, controles, planes de medida. Y cada cierto tiempo tenemos que abrir el abrazo y tenemos que mirar direcciones de la casa con las que hace tiempo que no hablamos. Tenemos que mirar qué pasa en otros sectores, qué pasa en España, qué pasa en Europa. Entonces, eso es el concepto de los riesgos emergentes. Y lo conté así en el podcast de Agers, que os invito a que lo escuchéis, porque además termina con un tango muy bonito. Con esta forma o con otra, podemos hacer llegar a otras áreas conceptos que luego tenemos que utilizar en nuestro día a día. Entonces, para mí la comunicación siempre tiene que ser corta y con impacto. Entonces, pensemos en cómo comunicamos a otras profesiones de forma corta y con impacto temas de gestión de riesgos. Gracias por el ejemplo. De nada. Es buena comunicación, nos encanta. Edgar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Edgar, le voy a hacer una pregunta económica, que es, Edgar, ¿cómo se puede evaluar cuánto puede ahorrar una empresa con una comunicación eficaz de la gestión de riesgos? Bien. Lo primero para mí es hablar de dos lecciones aprendidas para contestar esta pregunta, en mi experiencia, que es, lo primero es que la buena comunicación reduce el riesgo por sí, es parte de la gestión de riesgos de por sí, y la mala comunicación cuesta dinero. Y eso, al menos lo he constatado con mi experiencia. Al final, los mensajes que nosotros damos sirven a las personas para tomar decisiones. Y esas decisiones, al final, no todas requieren el mismo nivel de atención y urgencia. Y la comunicación tiene que acompasar también ese nivel de requerimiento de urgencia e importancia. Nosotros no tenemos una bola de cristal, pero con la gente con la que interactuamos, esperan de nosotros una comunicación eficaz que les permita tomar decisiones. Si nosotros vamos al médico y el doctor nos dice, estás enfermo, obviamente no sabremos qué hacer. Nadie espera ir al médico y que le digan, estás enfermo. ¿Y ahora y qué hago? ¿No? Esperas que te digan, no, estás enfermo, tienes que tomar vitaminas con estas pastillas, o estás enfermo, es probable que tengas cáncer, tendrías que operarte ayer, ya vas tarde. Entonces, requiere de un nivel de comunicación diferente. Yo quería daros dos ejemplos de comunicación que he vivido, en los cuales una fue una comunicación creo que muy buena y otra fue una comunicación muy mala, ¿no? Y el resultado de las mismas. Las dos nacen de dos ejemplos de una compañía en la que estuve, en la cual en el mapa de riesgos que gestionamos había dos grandes riesgos. Uno tenía que ver con la volatilidad de materias primas y otro tenía que ver con la ciberseguridad, que es el tema que hemos trabajado antes en la ponencia anterior. En el caso de las materias primas, fuimos capaces de explicar muy bien a la persona que tenía que tomar la decisión con el detalle preciso, el riesgo preciso, con la cuantificación precisa y qué es lo que se tenía que hacer para manejar ese riesgo. Como resultado, fuimos capaces de ahorrar a la compañía millones de euros con una cobertura de precios que luego en el mercado spot, en el mercado que tendríamos que haber ido a consumir, nos hubiera costado una fortuna. En ese caso, fue una comunicación que nos ahorró mucho dinero. En el caso del riesgo de ciberseguridad, no fuimos tan eficaces en comunicar qué es lo que se tenía que hacer en ese riesgo de ciberseguridad y tuvimos la lamentable mala fortuna de sufrir un ciberataque, que colapsó todas las plantas productivas de la compañía durante una semana. Esa no comunicación efectiva nos llevó a que la gestión de crisis tuvo que realizarse con varios retrasos de diferentes grupos que no fueron capaces de comunicarse porque no fuimos capaces de transmitir qué es lo que se tenía que hacer preventivamente para poder gestionar ese riesgo. El resultado es que nos costó varios millones de euros esa gestión de crisis que podríamos haber evitado con una mejor comunicación. Entonces, la lección aprendida al final para mí es que como gestores de riesgos tenemos que entender cómo tenemos que comunicar dependiendo de nuestros stakeholders, dependiendo de las personas que tienen que tomar la acción
y sobre todo dependiendo del apetito al riesgo, ¿no? Que es lo que mencionaba antes Álvaro, de cuánto riesgo quieres asimilar en esa decisión, ¿no? Depende del tipo de persona con la que estemos trabajando, tendrán más o menos y tendremos que adaptar la comunicación para que sea efectiva para la toma de decisiones. Gracias, Edgar. Eso me ha hecho pensar y rectificar. Antes dije que el 80% de los problemas de una empresa eran de comunicación. Lo voy a subir al 90%. Yo creo que es todavía más. Soledad, yo creo que todos los que están aquí les gustaría escuchar algún ejemplo para que ellos pudieran hacer que el papel de la gestión de riesgos, de la función de la gestión de riesgos, fuera más visible. ¿Cómo puedes hacerlo más visible dentro de la empresa? Yo siempre tengo o uso cualquier excusa para hablar de riesgos. Como cuando nos han presentado, yo llevo auditoría interna, gestión de riesgos y control interno. Y como ejemplo de lo que dices, Carlos, hace unos 3 años, creo algo así, teníamos un congreso muy chiquitito, más pequeño que este, del sector público. Y aunque íbamos a hablar de auditoría interna con el Tribunal de Cuentas, con el Instituto de Auditores Internos, dije, voy a hablar de riesgos. Voy a hablar de riesgos en el sector público. Y aproveché esa sesión de nuevo para corto y con impacto. Y en lugar de ponerme a hablar de nuevo de indicadores de contratación, de cosas del sector público, empecé con la gestión de riesgos en la Fórmula 1. Les puse un vídeo de cómo se cambia una rueda y falla. Les puse un vídeo de que se calaba un coche. Y luego les puse un vídeo perfecto de un pit stop que lo hacía en 4 segundos. Esto con un buen sonido, ¿no? Pues capté la atención. Y capté la atención de un señor que estaba sentado ahí, que era el director de auditoría interna de la Comisión Europea. Eso me dio pie a que este señor me invitara a la Comisión Europea y tuve el honor de hablar delante de 3.000 personas de riesgos, de gestión de riesgos en el sector público. Entonces, con esto hay que aprovechar las situaciones para ir dejando nuestro mensaje, pero para dejar nuestro mensaje de una forma corta y con impacto. Sí. Si hubiera contado lo mismo, hablando de indicadores complicadísimos, de los tiempos, de la ley de contrato del sector público y así, quizás no hubiera ido a la Comisión Europea. Gracias. Sole, además es que esa es una técnica que usamos mucho los periodistas para explicar cosas complejas. Analogías. Me acuerdo que yo, cuando doy clases a los alumnos de periodismo, les digo, usad analogías, porque la gente entiende lo difícil con analogía. Y entonces muchos se quedaban así. Incluso cuando doy esta clase a súper expertos, a directivos y tal, se quedan, bueno, es que son ejemplitos. Le digo, Einstein, para explicar que solamente se puede medir el tiempo por la simultaneidad, decía, vamos a ver, si un tren entra en una estación y la aguja de mi reloj marca las 7, eso es tiempo, porque solo se puede medir por acontecimientos simultáneos. No hay otra forma de medir el tiempo. Y eso lo escribió en el documento científico que dio lugar a la teoría especial de la relatividad. Y yo digo, si él lo puede usar, lo podéis usar vosotros. Y al final, a partir de ahí es cuando la gente dice, creo que voy a pensármelo. Gracias por la analogía, me encanta. Álvaro, ¿no es verdad que en algunas empresas todavía se considera que el responsable de la gestión de riesgos es como un aguafiestas? Ahí viene el responsable de riesgos. Mi pregunta es, oye, ¿cómo podemos darle la vuelta a esta idea tan equivocada? Bueno, yo creo que es una experiencia compartida por muchos, ¿no? Ya está el de riesgos que viene aquí a dar problemas. La respuesta inicial es obvia. La mejor forma de que no te vean como un aguafiestas es no siéndolo. Entonces, esto tiene muchas implicaciones. Hombre, obviamente, nosotros lo vemos en muchas compañías. Pues cuando hay algún directivo que se quiere hacer notar, que quiere demostrar que tiene poder, que tiene cierta inseguridad, acostumbra a ser el señor no, el que pone pegas, el que dice que no a todo. Pues es una estrategia pues bastante básica de hacerse notar y de demostrar que uno tiene un estatus. Entonces, claro, tradicionalmente ha habido equipos de riesgos o departamentos de riesgos que han seguido un enfoque similar. Es decir, no podemos ir a esta operación porque hay este riesgo y esto es muy arriesgado. No podemos hacer esta otra cosa. Esto es el camino seguro al fracaso, porque el negocio tira para adelante. Y si ve a un aguafiestas de por medio que pone pegas, lo que va a hacer es
esquivarlo, puentearlo, hablar con el de arriba, etc. Entonces, lo mejor para no ser vistos como un aguafiestas es aportar valor. Lo cual es bastante... es fácil de hacer y difícil de comunicar. Y me voy a explicar. Yo puedo, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de ofertas en Latinoamérica que cuando iban a preparar una oferta para una gran obra y tenían varias ofertas de suministradores, pues si no estaban muy seguros, pues hacían un enfoque conservador y estimaban los costes de la obra en base a la oferta más cara. Que decía, hombre, esto nos resta competitividad, si vamos con el más caro no vamos a ganar. O asumimos el coste más caro en nuestra estimación, no vamos a ganar. Entonces yo ahí, ¿cómo ofrecí valor? Pues con pura metodología, dando técnicas matemáticas para hacer promedios y que nos permitieran ir no con unos colchones tan elevados, pero sí con unos colchones razonables que no nos restaran competitividad. Bueno, esta es una estrategia que se basa en la ciencia, en la ciencia de los riesgos. Pero la otra forma de no ser un aguafiestas y de aportar valor es volver a la comunicación. O sea, yo creo que el gran valor, o sea, lo mejor que podemos hacer es ayudar a los directivos a que piensen en riesgos y que nos vean como un aliado. Que en los riesgos pensamos no para amargar la fiesta a nadie, sino para controlarlos y que luego el negocio salga mejor. Y esto es algo que ellos, bien explicado, tienden a entender. Entonces, si la función de riesgo se limita a comunicar los riesgos más obvios, también vamos a fracasar, porque todo directivo en una compañía, aunque no sea del área de riesgos, si es un buen profesional, hace gestión de riesgos. No documentada, no sistemática, pero cualquier CEO, cualquier director comercial, pues tiene unos riesgos en mente. Pero normalmente esos riesgos están muy concentrados en el día a día, por el poco tiempo que tienen, por la urgencia del negocio, por los problemas. Entonces ahí podemos aportar mucho valor ayudándoles a salir fuera de su día a día, hacerles un poco de coach, invitarles a que piensen más allá de lo obvio, que piensen a medio, largo plazo, que es un ejercicio que todos tenemos que hacer, pero que no hay tiempo. Entonces, riesgos es precisamente la gente que puede ayudar a los directivos a salir de su día a día y a dedicar un par de horas cada cierto tiempo a pensar más allá de lo obvio y de los problemas que aprietan en el día a día. Y eso es una estrategia de comunicación que ayuda a mejorar la gestión de riesgos y que te ayuda a venderte más. Dicho todo esto, y perdonad por extenderme, aún así comunicar la labor de gestión de riesgos es complejo, porque si la hacemos bien, no se nos va a ver. Yo hace muchos años tuve que hacer una auditoría en un proyecto aeroespacial cuando me dedicaba a ese sector y había un proyecto que era un desastre, iba retrasado, etc. Y sin embargo todo el mundo hablaba bien del gestor, del jefe de ese proyecto. ¿Por qué? Porque era famoso que ante un fuego y un marrón el tío sacaba una solución rápida. Pero aquellos gestores de proyecto que sus proyectos iban suaves y que no destacaban por apagar fuegos porque directamente no los provocaban y no había fuegos, esa gente pasaba inadvertida. Esto me pasa a mí con la comisión de auditoría de mi compañía. Yo siempre digo a los consejeros, oye, es que la exposición de auditoría interna o de compliance va a ser más lucida que la mía, porque ellos sí que encuentran defectos, algún procedimiento que no se está cumpliendo 100% en una determinada área. ¿Y yo qué llevo? Yo trabajo para que eso no ocurra. Entonces, ¿yo qué explico? Yo no puedo sacar ahí, mira, hemos descubierto todos estos riesgos. Bueno, eso sí, eso es parte de mi trabajo, pero mi trabajo sobre todo consiste en que no ocurran. Entonces, vender eso, pues hay que saberlo explicar. Y se explica aportando valor y hablando con los directivos, ayudándoles a pensar y, de alguna forma, llevar a las instancias superiores de la compañía aquellos riesgos que no son evidentes, los riesgos emergentes, los riesgos en los que nadie piensa. Ese es el gran valor que podemos aportar con la comunicación. Gracias. De nada. Me ha encantado esa explicación. La gente seguramente que te diría de ti, ahí está Álvaro, Sí. el que no hace nada. Dices, no, es que no pasa nada porque estoy yo. Esa es la idea. Me has hecho o sea, pensar en sí, eso. Sí, Sí. en eso hay que Sí, pensar y sí. cómo comunicarlo, porque Sí, sí. si no, este tío no hace nada. Claro. Le pasa lo mismo al director de operación y mantenimiento de una compañía de telecomunicaciones. Sí. Si no hay incidentes,
estos tíos sobran. Sí, estos tíos, sí, Si hay exactamente. demasiados, Sí. estos tíos no hacen bien su trabajo. Sí. O sea, que es un equilibrio muy complicado. Gracias. De nada. Edgar, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuál es el papel de la comunicación en el funcionamiento de un modelo de aseguramiento? Bueno, yo creo que la comunicación en un modelo de aseguramiento, hagamos lo que hagamos como gestores de riesgos, si hacemos bien nuestro trabajo, nosotros generamos tensión. Entonces, esa tensión hay que canalizarla. Y esa canalización se debe hacer a través de una comunicación. Entonces, el estilo de comunicación de la compañía depende mucho del tipo de directivos que la formen. Ahora mismo, en la compañía en la que estoy y el entorno también en el que estoy, yo siempre había trabajado en compañías en las cuales el comité de dirección se reunía físicamente, tomaba decisiones en una sala y para mí explicar mapas de riesgos o gestiones, actuaciones ante gestiones de crisis se realizaba de una forma diferente, que era en una sala se tomaban decisiones todos juntos. Ahora estoy en una compañía descentralizada en la cual todos los directivos están esparcidos por todo el mundo y el estilo de comunicación es completamente diferente. Nadie se sienta en una sala a tomar decisiones, excepto los pocos que están en Seattle, y se toman decisiones en un marco que es completamente diferente al que operaba antes, que es en un formato escrito con un detalle brutal y con un nivel de velocidad muy diferente. Entonces, a lo que voy es, la comunicación en un modelo de aseguramiento, para mí como lección aprendida, tiene que ser adaptativa y positiva. ¿Vale? Adaptativa me refiero a que no podemos comunicar de la misma forma el mismo mensaje a un CEO de compañía que a un propio gestor de riesgo. Y comparto con vosotros un ejemplo que es muy íntimo mío, pero la primera vez que yo presenté un mapa de riesgos a un CEO de compañía fue un auténtico desastre, un desastre total. De hecho, casi salgo a gritos de la sala, porque no adapté la forma de comunicación, que a mí me funcionó fantástico con los gestores de riesgos. Todo el mundo entendía lo que tenía que hacer, pero cuando tuvimos que elevar el mensaje a un CEO o a un comité de dirección en el cual lo que tienes que aportar allí es un confort de que se están tomando las decisiones, no que está todo lleno de fuegos, obviamente ahí es donde falló la comunicación, ¿no? Esa adaptación es lo que aprendí. El mismo mensaje no vale para todo el mundo. Y después el fondo, ¿no? El fondo de qué es lo que decimos, oye, tienes que adaptar también tu comunicación a si el mensaje lo puedes dar en físico, no en físico, en virtual, en un documento o con un PowerPoint en el cual ponemos unos gráficos y la persona explica, ¿no?, lo que hay detrás. Es muy diferente de poner un documento y el documento habla por ti, ¿no? Como le decía, me gusta mucho un diálogo que hay en Alicia en el País de las Maravillas, Tentieso, que le dice a Alicia, ¿no?, que, oye, cuando yo utilizo palabras, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, ¿no? Pues, claro, depende de la forma que utilices de comunicación, eres un esclavo de tus palabras. Entonces, hay que adaptar muy bien el mensaje si queremos realmente tener un impacto. Y después, soy muy fan y he descubierto que es muy positivo utilizar la comunicación positiva. Es decir, huir del discurso del miedo, que muchas veces funciona. Hay veces que hay que utilizar el discurso del miedo para generar tracción. Pero en base a mi experiencia, es mucho más efectivo el discurso de que la gestión de riesgos añade un valor diferencial. Es un valor positivo versus a tus competidores. Si tú gestionas tus riesgos de una forma eficaz y más efectiva, eso es una ventaja competitiva versus a tus competidores. Entonces, promover ese mensaje positivo de si hacemos esto, estamos en mejor posición versus un mensaje de terror, funciona mucho mejor y nos lleva menos al terreno, ese terreno que Álvaro hablaba del aguafiestas, ¿no? Gracias, Edgar. Edgar, corrígeme si me equivoco, pero en Amazon tenéis un sistema de comunicación interno que se llama Six-Page Narrative, que es la narrativa de 6 páginas, que son, en las reuniones, se tratan de evitar los PowerPoint, porque cuando se pone un PowerPoint tienes un montón de gente delante haciendo así y lo que están diciendo es, madre mía, este mes la factura de la luz que me va a llegar, ay, los niños están enfermos, y pero parece que te están atendiendo. Y en el Six-Page de Narrative de Amazon, el que organiza la reunión les da 6 hojas con todo un resumen de lo que van a hablar en la reunión. La reunión no puede tener más de 60 minutos de duración, no puede haber más de las personas que se comerían 2 pizzas familiares, 7 o 8, depende del hambre, y además los primeros 20 minutos se dedican a leer todos y a tomar nota. Se llaman minutos de monacales.
silencio absoluto. Y a partir del minuto 20-21, eso me contaron en Amazon hace un año, empieza la reunión. Y van directamente al grano, punto por punto. Y el primer párrafo es, como decía Edgar, este es el problema y esta es la solución que yo propongo. Es como una película con spoiler. Y entonces la gente lee el primer párrafo y dice, ya sé de qué va esto. Y yo no sé si gran parte de la eficiencia de una compañía como Amazon se basa en eso, que es el informe ejecutivo. Bien, voy a hacer una pregunta rápida a cada uno, que es, yo creo que a la gente le han gustado los ejemplos. Y os preguntaría a Álvaro, a Soledad y a Edgar que me dijerais en un minuto si tenéis un recuerdo de comunicación eficaz o incluso, o todo lo contrario, de una metedura de pata dentro del mundo de la gestión de riesgos en vuestra carrera profesional. O si lo recordáis de algo que hayáis leído en otra empresa o habéis visto que digáis, mira, fíjate en este caso. Álvaro. Pues de éxitos bastantes, pequeños, no muy... Pero eso, yo recordaré toda mi vida el director de ofertas de Latinoamérica, que hablando con él me dijo, Álvaro, desde que te conozco pienso diferente. Eso fue un elogio que no me podía esperar, porque él aprendió a afrontar su trabajo, las ofertas, las grandes ofertas en Latinoamérica, pues con una nueva visión, sin miedo, porque esa es otra cosa, los riesgos no son culpa de nadie en general, son cosas que están ahí flotando, entonces nadie tiene que avergonzarse de tener riesgos en su trabajo diario, están ahí. Entonces él aprendió la importancia de comunicarlos más arriba, de no esconderlos como una vergüenza y de abordarlos pensando que es la mejor forma de que luego ese proyecto, si se gana, funcione bien. Entonces, aparte de las técnicas que os he comentado, que también hay alguna técnica matemática de ayudita, pues ese cambio de mentalidad hacia ver el riesgo, que en principio es algo malo, pero en su vertiente positiva. O sea, si yo lo veo, si lo manejo, si lo entiendo, sabré cómo tratarlo. Ejemplos negativos, quizá parecido a lo que ha dicho Edgar, el quizá haber abusado en algún momento concreto del mensaje del miedo, porque al final acaba siendo poco eficaz, o sea, puede ser eficaz en momentos muy puntuales, pero... ¿A ti te encantan los ejemplos? A mí me encantan. Creo que es la forma en la que hacemos fácil algo que no es tan fácil, que creo que la gestión de riesgos no es fácil y los conceptos no son fáciles. Nosotros cuando empezamos en Canal Isabel II con la gestión de riesgos, valoramos los riesgos en inherente, residual y residual planificado. Para nosotros, que estamos acostumbrados a estos conceptos, es como obvio la diferencia entre los tres, pero no para un director o no para un subdirector. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Como soy ingeniera y recordando mis épocas de la universidad, los escalímetros, ¿no?, tienen tres caras y los escalímetros sirven para medir. Entonces, hicimos un escalímetro ad hoc y en cada uno de los laterales ponía la definición de riesgo inherente, en la otra cara el riesgo residual y en la tercera cara el residual planificado. Y lo regalamos a los subdirectores que iban a valorar esos riesgos. Muchos de esos subdirectores también son ingenieros, entonces le tocabas un poquito también el corazón, ¿no?, de su época de estudiante, ¿no?, de su época de ingeniero, y lo tenían encima de la mesa. Entonces, cuando fueran a valorar esos riesgos, no tenían que llamar a mi equipo, que tengo algunos por aquí, y decirles, oye, esto de inherente residual, ¿qué diferencia hay? Bueno, por lo menos tenían algo encima de la mesa y podían leerlo y se acordaban de valorar el mapa de riesgos. Gracias. Qué interesante. Qué buen instrumento, es verdad. Edgar, algún ejemplo? Ya nos has dado, pero algo que tú recuerdes. Mira, a mí me gustan los ejemplos de meteduras de pata más que los positivos, porque creo que aprendí más con ellos en el pasado. Entonces, recuerdo que durante la pandemia, en la gestión de crisis que estábamos realizando, tuvimos, cuando empezaron los confinamientos, justo en el área de Lombardía, nosotros teníamos uno de los almacenes que surtía prácticamente todo el mercado italiano en la zona roja de confinamiento. Entonces, básicamente, el no poder mover las mercancías de ese almacén nos generaba unas pérdidas de varios centenares de miles de euros al día.
al día. Entonces recuerdo que en esos comités de crisis, eso es como el decálogo de qué es lo que no hay que hacer en un comité de crisis al principio. Y creo que con eso aprendimos muchísimo a gestionar las crisis porque fuimos muy eficientes en la gestión del COVID en la compañía de hecho estoy muy orgulloso de cómo gestionamos la crisis, pero todo eso vino de aprender al principio a cómo fluye la comunicación en un momento en el cual hay tanta tensión entre tanta gente en la toma de decisiones, nadie tiene claro quién es el que tiene que tomar la decisión y todo funciona de forma totalmente atropellada, dominado por el pánico de que vamos a perder dinero si no nos solucionamos esto hoy, ¿no? Entonces, ahí sí que aprendimos mucho a digamos, la virtud de la comunicación estructurada, el gobierno, quién toma la decisión, cómo se reparten las tareas, la asignación de responsabilidades, claro, el seguimiento de todas las tareas. Y eso creo que fue una de las claves para una gestión de una situación en la pandemia en la cual fue muy complicada logísticamente hablando y que creo que gestionamos de una forma fantástica porque al final el impacto que tuvimos en la cuenta de resultados, que es lo que al final cuenta, fue muy positivo toda la adversidad que tuvimos que navegar. Gracias, Edgar. En estos días hablé con una persona de una compañía de seguros y le pregunté, oye, ¿qué me aconsejas? Voy a moderar una especie de pequeño coloquio entre 3 expertos de gestión de riesgo de 3 compañías importantes. ¿Qué se te ocurre? Y me dijo algo que voy a utilizar para cerrar esta parte. Me dijo, imagínate la reflexión que se han hecho todos los gestores de riesgo en estos tiempos. Se habrán dicho, si hace 2 años, en enero del 2020, me hubieran dicho que iba a venir una pandemia, que iban a cerrar este país, que los únicos vehículos que iban a poder salir tenían que hacerlo bajo un permiso y un salvoconducto, que luego iba a venir una de las peores tormentas de nieve de la historia de España, que iba a haber un montón de accidentes, aparte del coronavirus, por gente que se caía y se rompía los huesos en la calle, que los únicos vehículos que iban a poder circular eran los todoterrenos, de los cuales yo personalmente siempre me preguntaba ¿para qué la gente usa los 4x4 en Madrid? Me arrepentí. Si además de eso me hubieran dicho que íbamos a tener sequía, que la factura de luz iba a subir, que además íbamos a tener al final una guerra en medio de Europa, habría dicho, no me lo creo. Entonces, esa es una reflexión que yo me hago pensando en todo lo que ustedes, los que están aquí, habrán pensado en estos últimos 2 años. Gracias Álvaro, gracias Soledad, gracias Edgar y gracias a los organizadores de este encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos.